he decidido investigar sobre los pecados más importantes en el cristianismo y el islam. Antes de entrar en ellos hay que tener en cuenta varios puntos. No están escritos en los respectivos libros sagrados, sino que se han escrito mucho después. Y en el caso del cristianismo, estos se han escrito en el siglo IV y en el islam en el siglo IX. Empecemos con los cristianos. 1. Soberbia u orgullo. Consiste en una estima de sí mismo o amor propio indebido. 2. La avaricia. Inclinación o deseo desordenado de placeres o de posesiones. 3. La lujuria. El deseo desordenado por el placer sexual. 4. La ira. El sentido emocional de desagrado y, generalmente, antagonismo, suscitado por un daño real o aparente, es decir, un desagrado o enfado excesivo. 5. La gula. Es el deseo desordenado por el placer conectado con la comida o la bebida. 6. La envidia. Rencor o tristeza por la buena fortuna de alguien, junto con el deseo desordenado de poseerla. 7. La pereza. Falta culpable de esfuerzo físico o espiritual. Ociosidad. Esta lista se refiere a defectos de carácter o a excesos por arriba o por abajo de algunos sentimientos. Podría haber sido perfectamente una lista de las acciones de esas emociones, que son peores que el pensamiento, pero no se enfocan en eso. Lo que buscan es el autocontrol emocional para prevenir esas acciones. Esto se parece mucho al estoicismo, y no es de extrañar. Los 7 pecados se basan en la lista que Evagrio Póntico ha recopilado, un monje cristiano nacido en el Imperio Romano de Oriente, un poco más al norte de Chipre, donde nació el fundador del estoicismo, Zenón de Citio. La lista de Evagrio es de 8 vicios o patrones de malos pensamientos. Los describió como defectos de carácter que se tienen que corregir para tener una buena vida, no en el sentido de delito contra Dios o como defectos por los que hay que sentirse culpable, que se le da cuando se convierten en pecados. Ahora vamos a ver qué hay en el Islam. ¿De dónde surgen estos pecados? Los 7 pecados en el Islam los dijo directamente Mahoma a sus discípulos en algún punto entre los siglos VI o VII. Abu Huraira le escuchó y luego los transmitió de memoria a otros musulmanes hasta que Al-Bukhari hace una recopilación y los escribe en el siglo IX. Empecemos con ellos. 1. Asociar iguales a Alá, al-Shirk. ¿A qué se refiere? Así que quien quiera que sacrifique, promete, hace un juramento, se inclina, se postra, tiene plena confianza en la creación por la vía de la glorificación o pide para las necesidades de los muertos, entonces él ha cometido al-Shirk con Alá e hizo un rival y socio con él. Es decir, que cualquier musulmán que le hace la competencia a Alá con cualquier otra entidad sobrenatural y le adora o le pide algo, no puede ir al paraíso. Y hay una gran diferencia. Esto no es un pecado que se deriva de una emoción excesiva. Consiste en proteger el Islam en sí mismo y evitar que los creyentes piensen en nada más. Este carácter totalitario es el principio del Islam y se muestra aún mejor en la Shahada, el primer pilar del Islam. No hay más Dios que Alá. Mohammed es el mensajero de Alá. Y esto se parece mucho al primer mandamiento del Antiguo Testamento, que describía a un Dios totalitario, celoso y vengativo. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Este es el pecado más grave de todos, y no ayuda a que la persona sea moral o tenga una mejor vida. Es para evitar que abandone, aunque sea un poco, la religión. 2. La brujería. La magia contiene una combinación de kufr y daño para la gente, cuando las masas ignorantes creen en la habilidad del mago para tener derecho a disponer en el dominio de Alá sin su permiso. Todos los escolares han acordado sobre la prohibición de aprender, enseñar y practicar la magia, y ellos dijeron que si esta magia contenía discurso o acciones que necesitaran del kufr, entonces eso es kufr. Bien, kufr significa ingratitud y se refiere a todo lo que rechaza a Alá o le niega de alguna manera. Es decir, el problema no está en que la magia no sea real, está en que le hace la competencia a Alá. Jundub mató a un mago quien acostumbraba a entretener a Al-Walid al cortar la cabeza de un hombre y luego llamarlo para que volviera a la vida. Esto da por hecho que la magia es real y ese mago podía matar y revivir una persona.
y lo mataron porque haciendo brujería no practicaba Islam. En el Corán está escrito que fueron los demonios al enseñar a los hombres la magia que le había sido revelada a los dos ángeles Harut y Marut en Babil. ¿Quién los ha creado? En el Corán, Alá dice: no he creado a los jinn y a los hombres sino para que me adoren. Vale, no todos los jinn son malos, algunos son musulmanes. También en el Corán está escrito que se me ha inspirado que unos genios han escuchado y han dicho: hemos oído una recitación maravillosa que conduce a la guía recta, así que hemos creído en ella y no asociamos a ningún otro con nuestro Señor. Según el profeta, hay tres tipos de jinn: uno que vuela por el aire, otro que son serpientes y perros, y el que permanece en lugares y viajan alrededor. Podríamos decir que la prohibición de la brujería es para evitar que las personas caigan en la superstición, pero no. Todas estas entidades mágicas se dan por reales y se prohíben porque eso no trata de rendirle culto a Alá. Así que los dos pecados más graves no buscan proteger al individuo, sino la ideología. 3. Quitar sin causa justa una vida que Alá prohibía. Matar a un alma y el derramamiento de sangre santificada es un crimen que causa miedo en la gente y destruye su paz y seguridad. Ello también aniquila la Umma, corta los lazos de hermandad y expande el odio y la enemistad entre la gente. Así que no hay crimen que sea más abominable y peligroso. Vale, matar es un crimen, pero además aniquila la Umma. Es decir, es un agravante porque el asesinado es un musulmán. Y aquel que mata a un creyente intencionadamente tendrá como recompensa el infierno donde será inmortal. Sobre él caerá la ira de Alá, que lo maldecirá y le preparará un castigo inmenso. En el Corán no dice aquel que mate a una persona, sino un creyente. Hay una enorme dicotomía entre el musulmán y el de fuera. ¿Recordáis la bonita frase? Si alguien mata a una persona, sería como si matase a toda la humanidad. Si alguien salvara una vida, sería como si hubiera salvado la vida de toda la humanidad. Es el resumen inexacto del Surah 5.32. Y justo después de eso está escrito que el pago para los que le hagan la guerra a Alá y a su mensajero y se dediquen a corromper en la tierra será la muerte o la crucifixión, o que se les corte la mano y el pie contrario, o que se les expulse del país. Esto es para ellos una humillación en esta vida, pero en la última tendrán un inmenso castigo. Este pecado no ayuda al carácter moral del individuo, sino que lo hace peor, porque no es universal y discrimina según la religión. No está permitido matar musulmanes, pero no musulmanes sí. Se podría permitir matar en el caso de defensa personal, como en el judaísmo, pero en vez de eso hay una diferencia entre los que están dentro y fuera del Islam, y esta diferencia constante marca el carácter del Islam. 4. Alimentarse de la usura. La riba es la explotación de la humanidad, un consumo de sus esfuerzos y el comer de su riqueza con maldad, tal que el consumidor lo obtiene sin hacer ningún esfuerzo en ganar la riqueza. El cristianismo ha sido tradicionalmente en contra de la usura. Ha sido prohibido por la Iglesia Católica en el siglo III, bajo Carlomagno ha sido declarado un delito en el siglo VIII, y en el 1311 el Papa Clemente V prohibió la usura. Sin embargo, siempre se ha tratado de leyes. Cuando alquilas un coche, tienes que devolver a esa persona el coche y darle un dinero extra. Cuando te presta dinero, el interés es el coste de alquilar ese dinero. Aunque pueda servir para proteger a algunas personas, cobrar intereses no afecta al carácter moral de la persona. Es un pecado que busca convertirse en ley. 5. Alimentarse de la propiedad del huérfano. Esto es parecido al pecado cristiano de avaricia, pero está formulado para un segmento de la población muy definido. No dice: no consumas las riquezas de otras personas, solo de los que no tienen padres. Esto levanta varias preguntas. ¿Cuántos huérfanos tuvo que haber para que sea un problema que Mahoma tenga que tratar? Porque no parece un problema al que se pueda llegar si mueren de forma natural. Al menos permite usar la riqueza de los huérfanos para invertirla. Y claro, este pecado tiene un carácter beneficioso para esos huérfanos, pero lo extraño está en lo específico que es y en todos los casos que deja fuera. Y tampoco suena un principio según el cual puedas vivir, es más bien una ley o una obligación. 6. Huir del campo de combate durante un enfrentamiento.
El Islam no es una religión de paz. Los musulmanes no lo creen. Hay muchas prescripciones para la expansión del Islam, tanto mediante la guerra, cuándo y en qué condiciones declararla, cuándo pararla, y tanto físicamente como ideológicamente. Cuando ésta se gana y hay no musulmanes, está prevista la jizya, un impuesto a los dhimíes, es decir, cristianos y judíos que quieren seguir practicando su religión. Ni siquiera hay condiciones para que los politeístas y ateos puedan seguir practicando sus ideas, porque no se prevé que eso ocurra. Volviendo al pecado, está concebido para mantener la disciplina de los soldados en la guerra, no afecta al carácter moral del individuo o siquiera su bienestar a largo plazo. Si un soldado se ve superado en número, huir es lo más racional para él, pero seguirá siendo un pecado, ya que como mínimo disminuye la moral de las tropas y podría hacer perder una batalla. Leer esto encaja en un tratado sobre la guerra, pero no en un texto religioso. 7. Calumniar a las creyentes castas e inocentes. A quienes difamen a mujeres decentes, acusándolas de fornicadoras o adúlteras, y no presenten 4 testigos, aplíquenles 80 azotes y no acepten nunca más su testimonio. Esto es muy específico. Habla de difamar a mujeres decentes. No se refiere a difamar a todo el mundo, ni siquiera a difamar contra las mujeres, sino a hacerlo contra parte de las mujeres y solo por adulterio. Quienes acusen a sus cónyuges de haber cometido adulterio, sin tener testigos más que ellos mismos, deberán jurar 4 veces por Dios ante un juez que dice la verdad. En cambio, acusar a la pareja no necesita testigos ni pruebas. En otras palabras, decir que un hombre o una mujer impura ha abandonado el Islam o adora falsos ídolos sin tener pruebas y que eso cause la muerte de esa persona no es un pecado, aunque haya causado la muerte de personas inocentes. En cambio, acusar a una mujer de adulterio sí es un pecado, y muy grave además. Quienes difamen a las mujeres honestas, inocentes y creyentes serán maldecidos en esta vida y en la otra, y sufrirán un castigo enorme. De nuevo está la dicotomía musulmán-no musulmán. Se refiere a castigar la difamación, pero solo para las mujeres creyentes. Esta comparación sirve para mostrar la diferencia del carácter del cristianismo y del islam. El cristianismo no tiene una división tan profunda entre cristianos y no cristianos, pretende ser universal. En el islam, en cambio, esta diferencia lo impregna todo, mezclando elementos religiosos con legislativos y bélicos. No es una defensa del cristianismo, en todo caso lo sería del estoicismo, y el avance que ha supuesto integrarlo en el cristianismo. Los mayores pecados en el cristianismo se basan en el estoicismo y buscan el autocontrol emocional para actuar en beneficio del individuo. Se escribieron y pensaron por numerosas personas durante cientos de años hasta tener la versión actual. En cambio, los mayores pecados en el Islam están diseñados para proteger el Islam en sí mismo, y para ello se impone un fuerte colectivismo, y están dictados por Mahoma en el siglo VI y escritos en el IX, y no volvieron a cambiar desde entonces.